Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues otra vez estamos aquí juntos en Marionetas. Como siempre les digo, ayúdenme a saber si se escucha bien. ¿Me escucho bien? ¡Yujú! Muchas gracias, Mundo Chihuahua. Bueno, pues fíjense que apenas he estado. Ayer que vine a este bosque precisamente, esto me hizo pensar muchas cosas. Los que vieron ayer el programa se acordarán que el invitado hablaba mucho de cosas de las plantas y que se parecen a nosotros. Eso me hizo pensar muchísimo porque a veces veo cosas de las plantas que no me gustan. Y entonces no pude evitar recordar esto que decía el invitado, que de alguna forma somos nosotros en las plantas. Así que me hizo pensar que tal vez necesito terapia. Eso me lo aconsejó una rana. Pero luego dije, no, ¿cómo voy a necesitar terapia si ya no estoy loco? Y la rana me dijo, ¿estás loco? ¿Quién te dijo que tienes que estar loco para tomar terapia? Además, ¿qué es estar loco? Todos estamos locos. Y bueno, entre tanto decir la palabra locoterapia y confusión, dije, necesito ir al fondo de esto y necesito entender qué es la terapia. Así que cité en este bosque a una hermosa terapeuta. Hola Charlie, ¿cómo estás? Hola Yanis, hola a todos. Apenas vamos a conocer a nuestra entrevistada, pero oigan, pórtense cuates y denle toc 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 a la pantalla, compártanlo. Recuerden que somos un proyecto nuevo, así que échenos la mano. Así que nuestra hermosa terapeuta, tan, tan, tan. Ven hermosa, siéntate por favor. Oh. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, Dame la mano. hola, hola. Así sí dan ganas de tomar terapia, ¿eh? Hazte un poquito hacia mí con tu silla. Exacto, ahí estamos, muy bien. Te ves guapísima. Gracias. A Tú ver, también te ves muy guapo. y mi look es más natural. Oye, cuéntanos, ¿cómo te llamas y qué haces? Bueno, yo soy Janet Vizcaíno, soy psicóloga clínica y tanatóloga. ¡Wow! Eres psicóloga clínica. Así es. Hola Ramón y Anaí, bienvenidos. Oye, ¿y qué es lo que haces? Bueno, mira, te explico un poco. La psicología clínica es un arte, bueno, es una ciencia para conocernos a nosotros mismos. Entonces, lo que hago es atender personas para que puedan, pues, contarme cómo se sienten, hablar de su vida y que podamos sanar algunas cosas que a veces nos atoran para seguir adelante. Y en cuanto a la tanatología, te platico que es un área de la psicología que se encarga de abordar las pérdidas, los duelos, las separaciones de pareja y todas esas cosas por las que en algún momento nos enfrentamos. Oye, y dime una cosa, ¿cuándo uno necesita terapia? Porque eso es lo que me ha quitado el sueño. Bueno, te voy a compartir que todos, absolutamente todos, necesitamos terapia. Es súper sano porque, a diferencia de lo que todos creemos, la terapia es un estudio de nosotros mismos. ¿Sabes por qué es súper importante conocernos a nosotros mismos? Porque muchas veces sucede que no sabemos nada de nosotros y somos con quien estamos siempre, toda la vida. Es muy curioso que no nos demos el tiempo para saber qué pasa con nosotros mismos, con nuestros sentimientos, con quienes somos. Entonces, la terapia es un estudio de nosotros mismos y yo creo que todos debemos estudiarnos y saber sobre nosotros. Dice Raj que cura el corazón. ¿Qué opinas de eso? Claro, también, por supuesto, nos cura el alma, nos cura el corazón, nos ayuda a conocernos, a contactar con nosotros, a sanar heridas y a muchísimas cosas. Por eso yo creo que todos deberían de tomar terapia, absolutamente todos. Y fíjate cómo esto de tomar terapia es algo que nos conflictúa mucho, ¿no? Claro, claro, se tienen muchas ideas equivocadas sobre la terapia, donde se piensa que es pérdida de tiempo, que realmente solamente cuando tienes un problema muy grande o como se decía anteriormente, que es solo cuando estás loco.
Pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? Decías al principio, de locos todos tenemos un poquito, pero no es por eso, es porque realmente tenemos que aprender a escucharnos. Es súper importante que aprendamos a escucharnos y de verdad es que es algo maravilloso. Oh, pues mira, me da mucho gusto que estés aquí. Y fíjate que este programa es de verdades y de netas. Las Ok, verdades, pues ya sabemos, es esa verdad que nos azota, pero pensamos que las netas es algo solo nuestro y muchas veces una buena neta nos salva el corazón. claro. Oh, sí. Y así que voy por tu entrevistador. Oye, qué gusto conocerte. O sea, también me dio mucho gusto conocerte y muchas gracias por permitirme estar aquí. Oye, y además déjame decirte que desde que pusimos tu caricatura, varios dijeron, oh, yo quiero tomar terapia. Pues vénganse, Bueno, todos vengan a tomar terapia. voy por tu entrevistador Claro que porque sí. además es chaparrito, así que hay que traer un tronco. Ok, bueno, aquí lo Mientras espero. saluda aquí a la banda, porfa. Ok, hola a todos. Hola, Hola. pues a mí me tocó tu entrevista. Ok, perfecto. Así que a lo mejor piensan que yo necesito terapia, oye, porque de todos dijeron, no, vas tú. Te tocaba a ti. Bueno, tal vez porque me chismearon que a ti te gustan los animalitos. Claro, me encantan. Soy amante total de los animales. ¿En serio? Sí. Espera, deja bajar esto. Ay, sí, estoy más cómodo. Súper. Oye, y cuéntame, para empezar, dinos una verdad y una neta de esto de la terapia. Ok. Bueno, una verdad. Bueno, Ujú. me comentabas que una verdad es algo que todo mundo ya debe saber sobre la terapia y yo creo Pues que, es algo que es indiscutible, ¿no? Que decimos, pues es la verdad. claro, bueno, yo creo que pues cuando tienes un problema es súper sano ir a una terapia porque te ayuda a desenredarte. Pero como lo decía al principio, la neta es Ujú. que no necesitas estar mal para ir. Al contrario, creo que a veces es hasta mucho más sano cuando vas y estás bien porque tienes como toda la atención y toda la energía para poder de verdad conocerte y saber qué pasa contigo. Entonces, ¿tú crees que el momento ideal de ir a terapia es cuando te sientes bien? Claro, cuando quieres saber de ti, cuando quieres escucharte, cuando realmente te das cuenta que eres lo más importante, porque también déjame decirte que la terapia es un acto de amor propio, ¿sabías eso? No. Muchas veces llevan a mi consulta y yo les digo, este es el primer acto de amor propio que tal vez has hecho por ti, el ponerte en prioridad durante toda una hora completa. Y así se empieza, pero después la tarea es que allá afuera nos pongamos en prioridad todo el tiempo. Por eso creo que cuando tú estás bien y cuando quieres escucharte, es el mejor momento para acudir a la terapia. Claro que cuando tenemos algún problema nos ayuda a desenredarnos y es maravilloso, pero creo que no necesitamos llegar a ese punto. Siempre tenemos que tener esa decisión de poder escucharnos y saber de nosotros. Guau. El show de Charlie dice que si puede tomar terapia contigo. Claro que sí, cuando quieran. Oye, y eso me hace pensar algo. Claro, dime. Si alguien está en Timbuktu y dice, quiero tomar terapia, ¿se puede? Claro, fíjate que ahorita, cuando sucedió todo el tema de la pandemia, bueno, realmente esto ya era desde antes, pero con la pandemia se potencializó más la terapia en línea. A veces pensamos que el hecho de que no estemos frente a frente no nos va a servir, pero realmente sí es funcional. La tecnología ahorita está tomando mucha ventaja y realmente es algo que ahorita todo el mundo utiliza. De hecho, ahorita nos estamos contactando por medio de la tecnología y muchos están recibiendo el mensaje y están viendo nuestro programa y están aquí. Entonces, podemos tomar las terapias de forma virtual y también son súper accesibles y también podemos aprender mucho. Ah. Oye, y dime algo sobre esto de la terapia. Me imagino que hay muchos tipos de terapia. Sí, claro. ¿Qué nos dices del tuyo? ¿Cómo es el tuyo? Ok, bueno, esa es una muy buena pregunta porque también siempre creo que eso jamás nos lo explican. Hay Ujú, muchísimas áreas en la psicología y muchas formas de dar terapia. Yo creo ujú. que lo más importante para tomar terapia es que te sientas a gusto con la persona que te está guiando en ese momento.
La verdad es que hay personas que tienden a hablar mucho, hay personas que no les gusta hablar, hay personas que son más dinámicas, entonces tenemos que encontrar un terapeuta que se adecue a lo que necesitamos. En el caso de mi consulta, yo primero hago un perfil para ver cómo es la persona y de ahí voy dirigiendo mi terapia. A algunos les gusta mucho platicar, como te decía, entonces lo hacemos en forma de charla, a veces hacemos ejercicios, a veces nos movemos, pero personalmente me gusta un poquito más el movimiento. Entonces de repente nos movemos un poco, de repente hacemos algunas meditaciones o depende de lo que se vaya necesitando. Oh, y oye, y dinos, ¿te ha tocado que llegue un paciente y que tú no hagas clic, tú, no él, y que digas, Fíjate que tal vez ya no en este momento, pero en algún momento cuando realicé mi servicio social, porque obviamente tenemos que capacitarnos nosotros como terapeutas y en algún momento tuve que hacer mi servicio y sí, en alguna ocasión me llegaron algunos casos que personalmente decidí no atender. No debe pasar, tenemos que ser muy objetivos y siempre no engancharnos con los casos. Sin embargo, pues yo también era aprendiz, estaba como en el inicio y realmente pues fueron algunas personas que pues sus acciones realmente yo siento que no eran adecuadas. Insisto, nunca debe haber un juicio propio, es muy importante saber eso, pero en ese momento sí me ganó un poquito como el juicio propio y entonces decidí no atenderlo. Con los años fui aprendiendo y fui mejorando porque también somos humanos, tenemos que ir aprendiendo de ello y en este momento no me ha pasado nunca que yo diga no atiendo este caso, ¿no? A lo mejor hay algunos casos o algunas personas con las que uno hace pues un poquito como mejor el trabajo o no sé, como que haces mejor equipo, pero a todos trato de darle seguimiento, a todos trato de ser muy objetiva, trato de ya separar toda esa parte, pero sí en algún momento sí lo viví que yo dijera, no quiero atender a esta persona, precisamente porque pues algunas cosas se conflictaban conmigo, pero insisto, he aprendido que eso ya no debe de pasar, entonces lo vamos desarrollando con el tiempo y hoy en día ya no pasa. o sea, ¿tú crees que definitivamente la obligación del terapeuta es atender a quien sea? Claro, pues es que todas las personas son una historia, es algo que también he aprendido a lo largo de la vida. Muchas veces, insisto, nos gana el juicio propio de ver alguna historia o ver alguna persona luego decir, no, es que este, es a consecuencia de esto o aquello, pero realmente todos somos una historia, todos tenemos heridas, todos tenemos cosas que hemos vivido y entonces tenemos que darles la oportunidad de poder entender por qué somos como somos. O sea, somos así por las historias y por las heridas que tenemos. Entonces, cuando tú lo haces desde esa voluntad o desde esa pasión de, sabes que te quiero ayudar y te aperturas a poder ver el alma de esa persona, todo es súper diferente. De verdad, este pensamiento te cambia mucho. Entonces, yo creo que sí podemos atender a cualquier persona que tenga la disposición de abrir su corazón o su alma totalmente al proceso. Yo por eso siempre les comparto, entréguense al proceso. O sea, cualquier persona puede tomar este camino, pero siempre y cuando lo decidan. Entonces, es más de ellos, ¿sabes? Es más que ellos lo decidan a que yo como terapeuta elija a quién sigo, a quién no. Yo tengo la disposición y los brazos abiertos, pero ellos también tienen que decidir querer trabajarlo. Dice Liliana Mariquita que eres la mejor terapeuta. Hola, sí, ya sé quién es. Sí, es una amiguita y una pacientita. Hola. Oye, oye, y también Rack dice que eres la mejor. Ay, Rat, no veo. Ah, sí, también, hola. Ay, qué gusto que estén aquí, un gusto saludarlos. Gracias por verme. Wow. Oye, y me preguntan, ¿atiendes adolescentes? Sí, también, la verdad es que atiendo desde niños, adolescentes, adultos, no tengo como rango de edad. Como te decía, la terapia puede ser muy versátil, y dependiendo la persona con la que voy a trabajar, son las técnicas que utilizo. Y sí, claro, también atendemos a adolescentes. De hecho, saben, Ah, creo que en la adolescencia es de los mejores momentos para poder trabajar una terapia, porque es donde podemos mover un poquito más algunas cosas. Ya como adultos, de repente es como ya lo tenemos aprendido y hay que reaprender algunas cosas. Y en la adolescencia de verdad es donde más podemos trabajar. Entonces, también a los papitos que nos están viendo, es una edad esencial para que también puedan trabajar con sus hijos. entonces tú recomiendas que, los adolescentes deberían ir a terapia. Sí, claro. Y de verdad que es la etapa de mayor confusión, ¿no? Yo siempre he dicho, hay cosas propias de la adolescencia que no podemos pasar por alto y que es importante como papás, pues también ayudarlos en ese sentido. Entonces, una terapia en la adolescencia
a veces creo que es hasta lo que muchos hubiéramos necesitado en nuestro momento. Entonces sí es una etapa muy simbólica y muy importante donde ellos necesitan ser escuchados y tener ese espacio. Oye, tienes muchos fans. Aquí dice, muy bonita, la super recomiendo. Ay, Y muchas eso lo gracias. dijo Dios. ¿Dios? ¿Lo ubicas? Ay, es que como tiene como sobrenombre, ¿no? Algo así, no alcanzo a ver la foto, estoy un poquito ciega, pero ya más tarde me doy la tarea de revisar quién me saludó y quién lo dijo. Pues dice Pero que muchas estás muy gracias. bonita. Ay, muchas gracias. Oye, y dime otra cosa que es interesantísimo. Sí. Tú tienes, obvio como ser humano, tienes como tus preferencias. Ujú. ¿A ti qué te late más? ¿Atender un adolescente, un adulto, un anciano? O sea, a ti, ¿con qué te gusta? En una cuestión solo de gusto. De gusto yo prefiero adolescentes, porque realmente siento que es donde están como más perdidos y que necesitan mucho la orientación de un adulto o de alguien que les enseñe el camino o los escuche simplemente, entonces me gusta y la verdad es que también son muy divertidos, o sea, de repente tienen muchas ocurrencias, un sentido del humor como muy natural y también eso me conecta con otro tipo de terapia también muy, muy bonita. Entonces, yo personalmente prefiero a los adolescentes, sin embargo, siempre he trabajado con adultos, con niños y demás, y siempre han sido experiencias muy gratificantes la mayoría. Oh, oye, y platícanos algo que te haya sucedido divertido. Obvio no puedes platicar la terapia, Sí, pero yo una sé. anécdota que sea divertido Ok. con tus pacientes, tal vez. Pues muchas veces llegamos a un punto donde ya hay demasiada confianza y pues de repente llegamos a hacer como alguna broma en el consultorio o de repente se nos pasa el tiempo y decimos, ay, ya se nos pasó mucho el tiempo, pero no se siente como incómodo ni nada, al contrario, creo que así como me gusta mucho mi carrera, también hay personas que me hacen la terapia muy, muy, muy amena y que de repente incluso hasta se te podría olvidar que estamos como en esa dinámica de la terapia y simplemente disfrutas la plática. Entonces, pues sí, de repente hacemos algunas bromas, mi terapia tampoco es como muy seria, sí, claro que soy objetiva y claro que busco siempre dar como esta retroalimentación, pero dentro de ello también hay espacio para el humor, entonces hay algunas personas que pues me hacen reír muchísimo y que pues yo creo que también de repente yo hago alguna que otra broma y provocamos lo mismo. Entonces, pues experiencias como tal son esas, ¿no? Donde pues podemos como olvidarnos tantito de repente de la consulta y hacer algunas bromas y ya después nos volvemos a enfocar al tema. Wow. Preguntan que si podrían contactarte por medio de la casa mágica. Oh, claro que sí. Nos pueden en privado decir que necesitan su celular y lo podemos compartir. Sí, claro que sí, con todo gusto, son bienvenidos cuando gusten. Y ya en privado les pasamos el teléfono y claro que pueden. Y físicamente, ¿por dónde andas? Estoy a la altura de Vallejo, no sé si ubican el Metrobús Tenayuca, que es como la mayor referencia, y de ahí a un par de calles. Pero estamos muy cerca también. Oh, muy bien. Oye, y dinos, ¿tienes alguna historia triste que hayas vivido en esto de la terapia que dijeras, todavía me acuerdo y me da tristeza? Sí, te comentaba que cuando yo hice mi servicio social, pues todavía no desarrollaba al 100% las habilidades que hoy en día tengo para ser terapeuta. Yo siempre he creído que somos aprendices en la vida, pero en esa etapa te puedo decir que era muchísimo más, ¿no? Había muchas cosas que aún estaba desarrollando y me llegaban muchos casos, desafortunadamente, de niños pequeños en muy malas condiciones, con papás muy negligentes, con situaciones muy feas y lo triste es que de repente te dejan al niño y te dicen, encárgate, y no quieren involucrarse, no quieren estar cerca, y entonces para mí eso es muy triste, ¿sabes? Porque creo que realmente, pues de por sí los niños ya tienen un sufrimiento por su historia y demás, y que también los papás pues dicen, sí busco la ayuda, pero pues tú ayúdalo, ¿no? Y había historias de verdad demasiado fuertes, llegó un punto donde yo dije, ya no voy a atender niños porque realmente hay historias muy fuertes, digo, no puedo compartirlas como Claro, tal, pero hay historias muy, muy fuertes que de repente me hacían dudar, inclusive de la humanidad de las personas. Pero bueno, obviamente aprendí de ello, agarré fuerza y mi motor siempre ha sido, tenemos que ayudar, ¿no? Lo más que yo me pueda involucrar, voy a ayudar hasta donde se me permite y hasta donde sea mi labor. Entonces ya,
trataba de hacer mi trabajo, pero sí era un poquito complicado el enfrentarte con eso todos los días. Oye, tengo una pregunta escabrosa. A ver, cuéntame. Por ejemplo, en esto de los niños, Ajá, de repente tú detectas que a un niño le pasó algo horrible, sí, de carácter sexual, ok, y eso es en la familia. ok. Tú tienes la obligación como terapeuta, como de turnar eso a las autoridades o para nada. Sí, claro. Tenemos nosotros ciertas reglas, es como un código de ética, y sí hay algunos casos donde no se puede respetar este secreto de confidencialidad. En todo caso, si hay un abuso, sí tenemos que denunciarlo definitivamente, porque, y sobre todo si el niño está en riesgo, porque si no, inclusive te puedes volver como cómplice de la situación. Sí es algo que se tiene que atender, pero de urgencia. Obviamente hay un protocolo, porque también sabemos que pues a los papás saber, pues puede pasar algo, pero sí, claro que se tiene que hablar, sabiendo que puede ser dentro de la familia. O sea, primero siempre se hace el rastreo completo, por eso todo se tiene que diagnosticar, es decir, todo es a través de pruebas, es a través de un diagnóstico bien hecho, porque yo no puedo con una sesión decirte, oye, pasó esto, pero empiezan a haber indicios, de ahí uno empieza a rastrear, a ver, a revisar, a hacer las pruebas pertinentes, y en caso de que, claro, hubiera un abuso, claro que tenemos que comunicarlo. Oh, espera, dice que creen que se fue el audio. A ver, ayúdenme, ¿se fue el audio? ¿Alguien sabe si se fue el audio? Hola, hola, ¿nos escuchamos? Yo no me escucho. A ver, habla tú, hermosa. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? 1, 2, 3, probando. ¿Ya? A lo mejor se movió el micrófono. Ah, sí, dice que nos escuchamos bien. Ah, ¿Sí? qué bueno. Perfecto. Okay. Ah, oye, justo en la pregunta escabrosa yo dije, no, sí, por claro. favor. Oye, y entonces tú tienes la obligación de, si está pasando algo escabroso, Claro. turnarlo a las autoridades. Sí, claro, es sumamente importante. A veces podríamos ser así como una fuente importante para poder ayudar a ese pequeño. Entonces, no tenemos obviamente las herramientas para hacer algo más que pasarlo a las autoridades pertinentes. Pero insisto, primero debe haber siempre una evaluación psicológica, un diagnóstico bien hecho, y que eso de repente pues sí lleva un poquito como de trabajo en hacer pues todo el rastreo para ver qué está pasando. Pero la verdad es que inmediatamente te das cuenta. Como digo, hacemos un diagnóstico desde que vemos a la persona, y desde ahí tú te puedes dar cuenta de muchas cosas viendo solamente a una persona. Oye, pero en el momento que dices, sí, aquí pasó algo horrible, ¿qué sigue? ¿Decirle a la mamá o a la autoridad? Si regularmente van con un padre de familia, primero es hablar con ellos y desde ahí vemos, pero ya tenemos como preparado este plan de rescate en caso de que no, porque imagínate que de repente tú le comentas a la mamá y la mamá decide, ya no lo voy a llevar y ya no voy a hacer nada al respecto, pues pierdes ese niño. Entonces es como los dos caminos. Vamos a hablar con la mamá, pero también es un método de rastreo para saber qué tanto sabe, qué tanto a lo mejor también ella va a hacer algo o está involucrada, pero pues desde ahí también tú ya vas preparando como el camino con la parte de la denuncia y demás. O sea, no puedes tampoco dejarlo de lleno a manos de la mamá, ni tampoco te la puedes brincar. O sea, es como trabajar ambas partes. Ah, o sea, tú tienes que tener precaución, sí, que claro. no se vayan a escapar con el niño, ¿no? Sí, porque muchas veces puede ocurrir que la mamá te diga, ay, no, tú estás inventándolo, no es cierto, ya no la voy a traer, y de repente pierdes a ese pequeño. Aunque no lo crean, hay muchas mamás que hacen también esto. Digo, sé que es muy triste, pero de repente hay mamás que dicen, yo no quiero problemas, ¿sabes qué? Me desaparezco y ya. Y entonces aquí lo importante es pues ver qué va a pasar con el pequeño. Entonces sí tenemos que ir preparando el camino. Oye, ¿y te ha tocado una cosa así de fea? Pues en algún momento en el servicio sí me llegó a tocar, por eso ¿Y te en decía. el servicio? Sí, fue muy complicado porque no tenía las herramientas. Obviamente yo tenía una jefa a cargo a la que yo le comenté la situación, y bueno, ya ella se encargó, yo ya no podía hacer como más. Pero sí, realmente lo que te comentaba, la mamá de pronto fue, no, no es cierto, esto lo están inventando, no pasa. Déjame decirte que hay mamás, o la mayoría, que cooperan mucho, por algo llevan a sus hijos. O sea, desde ahí sí se involucran y están al pendiente y demás. Pero como todo, hay otras a las que mandan de la escuela y que pues realmente van por un protocolo, o sea, por cumplir el que la están mandando, pero no quieren involucrarse.
y en este caso pues me sucedió en algún momento, ¿no? Pero bueno, más adelante también yo empecé a involucrar más a los papás, empecé también a orientarme sobre qué tendría que pasar en caso de que, regularmente también cuando son niños hay una carta compromiso que también se tiene que firmar donde ellos se involucran y demás. Entonces ya también estamos un poquito más protegidos en ese sentido. Oye, ¿y desde qué edad se puede tomar terapia? Porque hablas de niños. Por ejemplo, ¿un niño de kinder puede ir a terapia? Es recomendable a partir de los 5 años, que ya tienen un poquito como más rasgos. Sí los podemos llevar todavía más chiquitos, pero muchas veces solo es para hacer un diagnóstico. Por ejemplo, cuando hay problemas del lenguaje o problemas en el desarrollo, que noten como ciertas cosas, de que el bebé llora mucho, de que hay muchas cosas que se pueden evaluar, pero solo es como un diagnóstico. Como tal, tú puedes trabajar con un pequeño entre 5 y 6 años, que ya es más o menos la edad donde ellos a lo mejor tal vez no hablan de lleno, algunos sí, algunos no, pero ya expresan, a lo mejor con dibujos, con gestos, con algunas cosas te dan más información. Pero sí es recomendable que sea a partir de 5 o 6 años. Dice Ángeles, así es, a mi niña la llevé muy chiquita para una evaluación. Sí, realmente son evaluaciones porque no pueden darte mucha información siendo tan pequeñitos. Es más como una evaluación de a ver qué pasa con ellos. Es interesante. Preguntan, ¿qué signos o comportamientos debemos estar súper atentos para prevenir algo feo con los niños? Fíjate que, bueno, hay algunas señales que nos dan como una referencia, sin embargo no hay que escandalizarlo, porque también de repente pasa que hay pequeños que muestran esas señales y puede no estar pasando nada. Por eso es importante tenerlo en cuenta, pero no escandalizarlo, simplemente ver. Una de las más comunes es que, bueno, se hagan del baño en la cama a una edad un poquito ya más grande. Va a depender de cada niño, porque resulta que también tendríamos que estudiar la historia de familia. Resulta que, por ejemplo, si como papás dejaron de tener control de esfínteres ya muy grandes, es decir, a los 8, 9 o 10 años, probablemente el niño lo va a repetir. Y no quiere decir pues que sea sucio, que no aprenda o que no tenga ese control de su cuerpo. Simplemente a veces también es una cosa genética. Pero hay veces en que hay como un rango normal donde ellos tienen que aprender a ir al baño y no a hacerse en la cama. Pero si siguen haciéndolo a una edad ya muy grande, es una señal de alarma. O sea, sí tendríamos que ver qué está pasando. Puede ser genético, lo vuelvo a repetir, o puede que realmente esté pasando algo. También el miedo a quedarse solos, a estar en la oscuridad, inclusive de repente a acercarse a ciertos adultos, también es una señal de alarma que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué no quiere estar ahí? ¿Por qué se aleja? ¿Por qué no quiere saludar a tal persona? Todo eso también hay que tomarlo en cuenta. Insisto, no escandalicemos, solo tomemos en cuenta y volvámonos observadores. Y de ahí entonces ya vamos a ir viendo qué es lo que sucede. Pero sí, de las más importantes sería el control de esfínteres, el aislamiento, que quieran estar muy pegados a nosotros o que no quieran estar como conviviendo con nadie, que quieran estar solos, que le tengan mucho miedo a la oscuridad o toda esa cosa, o en la noche, ¿no? Que de repente digan, no me quiero quedar solo, pero que hagan dramas gigantescos cuando convivimos con más personas. Cuando es un tema de que no quiero dormirme solo porque estoy acostumbrado a dormir con mamá, esa es otra cosa, ese es apego, es diferente. Pero también hay que tomar en cuenta cuando hay más familiares. Justo preguntaron que si el miedo a la oscuridad es una alerta. Sí, también. Sí, sobre todo es que no es tanto a la oscuridad, sino a que no hay nadie o esté como oscuro o ellos no puedan como hacer nada, porque regularmente muchos de los incidentes ocurren así, en espacios cerrados, en huequitos, en lugares oscuros. Entonces pues obviamente a ellos les desarrolla ese miedo a lo que vivieron en caso de que hubiera pasado. Entonces regularmente no quieren estar solos en espacios pequeños, ni en habitaciones cerradas, ni en lugares oscuros. Oye, yo he visto mucho, pero lo he visto de cotorreo, no sé si es verdad. Okay. El rollo del amigo imaginario. ¿Sí sí existe? Sí, también existe. También es un tema súper interesante porque de repente, insisto, tendríamos que siempre estar al pendiente de los pequeños y ver qué les pasa, pero es súper común y natural que tengan amigos imaginarios, porque en esa edad están desarrollando justamente su imaginación. Entonces ellos empiezan a crear su mundo de fantasía y tampoco está mal. Sin embargo, hay veces en que sí puede ser algún
trastorno que también tendríamos que diagnosticar, pero va acompañado de otras señales. Que solamente tengo un amigo imaginario, no pasa nada, es algo súper normal en los niños porque empiezan a construir este mundo de fantasía. Que de hecho, como dato curioso, cuando vamos creciendo, no se desaparece la imaginación. Todo mundo cree que cuando creces ya no tienes imaginación y no es cierto, pero se vuelve creatividad. Es nuestro pensamiento creativo y a veces nos juega mal porque también todas esas escenas que a veces imaginamos de celotipia y de paranoia, que creen que es nuestra imaginación trabajando como cuando éramos niños. Entonces cuando somos grandes hay que tener control sobre esa imaginación, pero ahí sigue hablando un poquito como de ese tema y un dato curioso, ¿no? Pero es súper normal en niños que tengan tus amigos imaginarios y que creen un mundo de fantasía, o incluso que a los peluchitos les den como estas características de es que es mi amigo, es que habla, es que quiere comer y demás, y es muy sano que los dejemos, que tengan esa faceta, no pasa nada. Es normal, a menos les digo que venga acompañado de otros rasgos que sí serían como que importantes detectar. Dice Ángeles que hasta ahora de adulto tiene miedo a la oscuridad. Habría que ver qué pasó y te digo, sin dramatizar, sin pensar que realmente pasó algo como grave, porque muchas veces puede ser consecuencia de una situación traumática, ¿no? De repente puede ser no necesariamente abuso, a veces puede ser como el cómo se siente en la oscuridad. Tendrías que preguntarle por qué le tiene miedo, qué pasa, qué siente, qué específicamente de la oscuridad te da miedo, porque hay veces en que no es la oscuridad en sí, sino el hecho de que estoy solo o es un espacio muy grande o no puedo salir corriendo o no puedo hacer nada. Habría que investigar a fondo porque esté ese miedo, pero los miedos también se pueden trabajar, o sea, también es importante por eso conocernos, como les decía en la terapia, que es el estudio de nosotros mismos. Me conozco, sé qué pasa conmigo y entonces puedo actuar, puedo saber qué hago con todo esto que me pasa. Pero ¿sabes yo qué he detectado? ¿Qué hace? Porque has de saber que yo soy un gato muy paseado. Ok. Y alguna vez estuve en una escuela. Y estaba yo así de metiche escuchando. Ok. ¿Y qué crees? Una señora llegó con la maestra de grupo. Ok. Hasta me da tos de acordarme. Pues resulta que le dijo: estoy muy preocupada, maestra, porque mi niña tiene un amigo imaginario que le dice que haga cosas malas. Ok. Pero luego dijo la señora algo increíble. La maestra se quedó así: maestra, estoy convencido que ese amigo imaginario es un diablo. Okay. Así que yo creo que necesitamos un exorcista o algo así. Entonces la mamá le preguntaba a la maestra dónde exorcizarla. Ok. Y es neta. Y entonces la maestra le dijo: no, hay que llevarla a terapia. Y la mamá se ofendió mucho y dijo: mi hija no está loca. O sea, eso le ofendió. Claro, Pero sí. el exorcista no. Claro, sí es algo como muy gracioso, pero justamente... Pero es neta, lo creen, porque además hay tantas películas de eso. Sí, claro, se cree de repente que este amigo imaginario es un demonio o un fantasma o algo más que está ahí apareciendo, pero les digo que realmente es algo natural porque están desarrollando su imaginería. Ahora, otra cosa importante... Pero si la mamá cree que es el diablo... Ajá, justamente es donde tenemos que trabajar a lo mejor también con los papás y con esas ideas, porque son ideas que a veces tomamos de la sociedad y que no son ciertas. Te decía como dato curioso, porque aquí estamos hablando de la neta de las cosas, la verdad es que los niños cuando son chiquitos no identifican el bien y el mal. O sea, la verdad es que eso se lo tenemos que enseñar nosotros como adultos. Les vamos enseñando a conocer el mundo y les vamos diciendo: esto está bien, esto está mal, debes comportarte de esta manera o no de esta manera porque hay una consecuencia si pasa esto. Entonces muchas veces también el que un niño sea demasiado travieso a veces también es falta de límites, también es que a veces el papá pues no está orientando de manera adecuada en qué comportamientos podrían ser buenos para él y cuáles perjudiciales. Entonces les cuesta mucho trabajo. Déjame decirte que los niños, sí hay algunos niños que pueden hacer las cosas a lo mejor con maldad, pero en la mayoría de los casos no es así, simplemente están conociendo hasta dónde pueden llegar y muchas veces por eso los papás tienen que ir orientándolos, ¿no? Entonces todo este tema de, es que hace un montón de cosas y el amigo imaginario le dice que haga todo esto, muchas veces es su imaginación viendo hasta dónde puede llegar, es como esta curiosidad que se activa de, si hago esto, ¿qué pasa? Si meto la mano a la vela, ¿qué pasa? Si voy y empujo a mi mamá, ¿qué pasa?
pero a veces ni siquiera es con maldad de hacerlo, simplemente es la curiosidad y necesitan algo que los valide, por eso dicen, ay, el amigo imaginario me dijo, porque como no estoy seguro si está bien o está mal y es algo que quiero probar, pues es más fácil echarle la responsabilidad o la culpa a mi amigo imaginario, pero también es una cuestión de irse identificando, de ir sabiendo qué pasa. Por eso digo, no hay que escandalizar el tema de los amigos imaginarios, más bien hay que orientarnos sobre el tema y prestar atención para saber qué tenemos que hacer al respecto. En caso que le esté diciendo que haga muchas cosas que son malas o muchas travesuras, más bien habría que prestar atención y enseñarle por qué sí y por qué no. Porque también para diagnosticar bueno y malo, pues hay un por qué sí y un por qué no. No nada más es porque a mí no me gusta, ¿no? Hay una razón, entonces hay que orientarnos. Creo que aquí más bien la mamá es la que también debería pues orientarse en ese tema. Pero sí es más fácil decir, es un espíritu ahí que le está diciendo algo. Oye, mira, dice Rack, mi hija dice que la oscuridad es mala porque se lleva todo y tiene 3 años. ¿Crees que esto es algo alarmante? No es alarmante, pero sí es un miedo que tiene. ¿Por qué le tendría miedo a que se llevaran todo? O sea, realmente algo tuvo que haber pasado en este tema de la oscuridad que a ella le dé miedo. Insisto que como adultos, que ya somos más racionales, empezamos a entender que las pérdidas tampoco son malas, porque abren espacio para las cosas nuevas. Entonces, como adulto podemos procesar esa información, pero como niños nos cuesta trabajo. A lo mejor es una pequeña que es muy aprensiva en algunas cosas, que a lo mejor le da muchísimo valor a todas las cosas, y es normal porque está chiquita, pero habría que enseñarle que aunque se llevara todo, no pasa nada, o preguntarle qué es todo, o qué es lo que tienes miedo a perder, o qué es lo que sientes que se puede llevar la oscuridad, y también ahí poder a lo mejor darle unas ideas nuevas sobre qué puede pasar si se pierde todo. Ay. Como esa puerta. Fue la puerta, por andar hablando de espíritus. Oye, dice Melissa, mayormente son niños solos o solitas. Yo creo que yo tuve un amigo imaginario porque con él jugaba y hablaba, o sea, porque estaba sola. Claro, sí, porque obviamente como hijos únicos o porque están solitos o pueden tener hermanos pero ya muy mayores, insisto, se desarrolla la imaginería que te crea un mundo de fantasía donde dices, a ver, la cama va a ser mi casa y voy a tener tal amigo y voy a tener esto, y empiezas a desarrollar ese mundo mágico de fantasía que también es sano, no es malo, ¿no? Siempre y cuando, digo, tengamos como la orientación, porque somos también curiosos y como chiquitos pues no medimos las consecuencias y de repente por eso hay niños que hacen cada diablura, pero es más bien la parte de curiosidad y de falta de orientación de yo no sé qué es bueno y qué es malo, entonces solo voy a experimentar, solo voy a intentar. Por eso los papás tienen que estar alerta de si experimenta, pero también hasta cierto punto yo como papá intervengo, ¿no? Oye, pues dice Osbel, ¿puedes hablar sobre el trastorno límite de la personalidad? Tengo un amigo que le dijeron que tiene eso. Ok, el trastorno límite de la personalidad, de hecho, cuando somos pequeños es más conocido como el TDA, que es el déficit de atención. Cuando somos grandes, y también aquí a lo mejor vamos a desmentir algunas cosas, ya no podemos tener TDA, se transforma en trastorno límite de la personalidad, que ya es como la siguiente fase, pero ya en la etapa adulta. Este trastorno de la personalidad lo que nos hace es que son personas que son muy intensas. También, como les digo, todo tiene que ser diagnosticado, porque ya hoy en día vemos a un niño hiperactivo y decimos, tiene TDA, y no es así. Puede tener rasgos, pero no quiere decir que como tal tenga el trastorno. A lo mejor tal vez sí es solamente muy inquieto o tiene ausencia de límite. Siempre se tiene que diagnosticar. Vamos viendo las señales, pero hacemos un diagnóstico, que eso es lo ideal, llevarlo a un terapeuta y que nos diga qué está pasando. Cuando somos grandes, si este trastorno no se pues trabajó a tiempo o algo, se desarrolla en un trastorno límite de la personalidad, que son personas muy intensas que expresan sus emociones muy fuerte. Entonces hoy puedo estar bien y mañana puedo a lo mejor explotar y mandar todo al diablo porque pues estoy muy enojada, y entonces vivo mis emociones muy al extremo. Pero también necesitamos aprender a vivir con ello, porque como tal son cosas que ya son parte de nosotros, pero que sí podemos aprender a vivir con ellos, teniendo control de nuestras emociones, sabiendo qué nos pasa cuando te enojas, porque sí identificamos, ¿sabes? Cuando tú estás enojado, claro que tu cuerpo te avisa, ¿no? Empieza a lo mejor aquí en el pecho algo que te aprieta, o dolor en el estómago, o empiezas a sentir como una energía va subiendo. Tu cuerpo te avisa de que algo pasa y tú puedes decir, estoy a punto de enojarme y de hacer así como
como yo soy muy intenso a estallar mucho, tengo que saber qué hacer. Entonces empiezas a tener control sobre tu cuerpo. Por eso digo que es súper importante conocernos y saber qué pasa con nosotros. Pero realmente este trastorno, pues de qué nos habla, de que somos muy impulsivos y que de repente hay que aprender a lidiar con ese impulso tan grande que de repente aparece. Dice Melissa que a veces son maleducados. También por lo mismo, de que como la energía fluye mucho y tú no tienes control sobre ti, bueno, sí puedes tenerlo, si quieres tenerlo, ¿no? Claro que se trabaja en ello, pero si nunca te atiendes ni haces nada, pues claro, obviamente el enojo que nos lleva de repente pues a ser groseros. No es la forma correcta de poder trabajar con el enojo, porque también nosotros tenemos que saber qué hacer con nuestras emociones. No significa que porque las tengamos vamos a dejar pues que nos controlen, ¿no? Hay que saber qué hacer con ellas. Entonces sí, a veces puede haber personas muy groseras, pero es porque también no se han atendido ni han decidido hacer nada al respecto. Acuérdense que somos responsables de nosotros, ¿no? Esa es la otra parte de la tarea. Nosotros, ¿qué vamos a hacer con aquello que nos pasa? Oh, preguntó Sol si eres maestra. No, no es maestra, Sol. Es psicóloga clínica. Sí. Oh, y luego dice Osbel que su cuerpo sí le avisa. O sea que el amigo era él. El primo de un amigo. Sí, claro, tu cuerpo te avisa cuando algo va a pasar y tú tienes que aprender a identificar qué pasa contigo y en qué momento para poder hacer algo al respecto, ¿no? Es como cuando tienes un niño chiquito y sabes que va a ser un berrinche, tú inmediatamente, no, ya va a ser un berrinche, espérame, déjame, lo llevo tantito, 5 minutos afuera y platico con él. Tenemos que saber qué hacer con nosotros mismos también. Dice Leslie, ¿cómo sabemos si un adolescente necesita terapia? Ok, como desde el principio, creo que no se trata como de saberlo, yo creo que todo mundo necesitamos en algún momento esta intervención porque es un estudio de nosotros y les he compartido que es bien importante conocernos para saber qué hacer con nosotros. Sin embargo, si la pregunta es como muy específica de, bueno, yo como mamá, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, hay señales como muy importantes, ¿no? Que es, pues, que no quiere hablar con nadie, que tú notes cambios de humor de repente, que esté muy distante, que se aísle, que esté muy triste o que tenga comportamientos como inusuales, es decir, que te estén llame y llame de la escuela porque algo pasa, que platiques con ellos y no hagan nada al respecto, sino que sigan metiéndose en problemas. O sea, todos estos comportamientos como ya muy, digo, tú conociendo a tu hijo, porque pasa que si los conocemos, dices, estoy segura de que algo pasa, ¿no? O se está aislando mucho, o está dando muchos problemas, o de repente lo noto muy triste, porque es más fácil a veces poder darnos cuenta cuando algo le pasa a alguien que queremos. Entonces solo es estar alerta. Insisto, yo creo que todos necesitamos en algún momento una consulta para ver qué pasa con nosotros, pero si somos más específicos, pues volvámonos observadores y vamos a darnos cuenta inmediatamente cuando algo pasa con alguien. Oh, dice Melissa, está muy bonita tu live. Oh, gracias. Somos un programa que se llama Marionetas y diario abordamos un tema distinto. Denle corazoncito y síganlo. Sí, oigan, por favor, casi no están dando taps. ¿Qué pasa con eso? Pónganse chidos, estamos empezando, ya se los he dicho 1000 veces. Y manden regalitos, porfa. No sean codos, oigan. Oye, a propósito. Sobre esto preguntaron otra cosa. Okay. ¿Cómo saber si eso es depresión? ¿A eso qué se refieren? Como... O sea, eso que tú dices, de que empiezas a notar cambios. Ok. Que si eso es depresión. Ok, bueno. ¿Cómo saber si hay como una depresión? Bueno, las emociones, como les decía, tienen una forma de expresarse. Por ejemplo, cuando estamos muy alegres o sorprendidos o algo, nuestra energía se siente como pues muy arriba, ¿no? O por ejemplo, también el enojo es una de las emociones que nos acelera la energía, porque por eso gritamos o nos paramos o aventamos cosas o demás. A diferencia de la tristeza, que es como una de las vertientes de la depresión, imaginemos que la tristeza también va por niveles. Entonces uno de ellos, ya de los más grandes, es la depresión. Su energía es totalmente baja, es decir, no tenemos ganas de nada. ¿Qué es lo que tú vas a notar cuando alguien tiene un cuadro depresivo? Pues una baja energía, es decir, inclusive en la postura del cuerpo, que esté como más agachado o más encorvado en la espalda, hombros caídos, arrastra los pies, tiene la cabeza abajo, no quiere voltear, a lo mejor el flequito también que esté tapando mucho los ojos,
ojos, que use mucho capuchas, son señales o que esconda mucho su cuerpo y demás. Todo eso también nos hace ver que algo está pasando en un esquema a lo mejor de tristeza o de depresión. Habría que ver, insisto, todo tiene que ser diagnosticado, pero nos vamos dando cuenta porque la energía es más baja, ¿no? O no quiere comer, o no se quiere parar de la cama, o pasa horas dormido y todo el tiempo quiere estar, pues, no sé, en un sillón o en su cuarto encerrado. Eso podría ser un esquema de que algo está pasando en cuanto a la depresión. Habría que estar alerta. Wow, MWC Puppets. Saludos, hermanito. Ay, ellos también tienen puppets, qué padre. Súper. Oye, y dice Melissa que a ella le cuesta llorar. Eso es un problema, oye, que alguien diga no puedo llorar, ¿se consideraría un problema? Más que un problema es algo que aprendemos, ¿sabes? Tampoco nunca nos lo dicen, pero muchas veces aprendemos que llorar está mal. Ese es un tabú social. Creemos que llorar está mal o que nos hace débiles o vulnerables o que realmente no debes de llorar por cosas que te pasen, ¿no? O sea, pequeñas o grandes, es como, no, tú no tienes que llorar. Entonces es algo aprendido, aprendemos a que no tenemos que hacerlo. Pero déjame decirte que llorar es algo súper bonito porque no sé si han puesto atención con qué nos limpiamos siempre, casi siempre todo el cuerpo, ¿no? Cuando tú te metes a bañar, ocupas agua. Cuando te lavas los dientes, ocupas agua. Al lavar la ropa, ocupamos agua. O sea, el agua tiene una función de limpiar. ¿Qué serán entonces las lágrimas? ¿No? ¿Algo que limpia? Exacto, pero ¿qué crees? Que limpian hacia adentro. Wow. Entonces, si tú aprendes a no llorar, vas a quedarte con muchas cosas atoradas que no se están limpiando. Cuando nos limpiamos, nos sentimos hasta más plenos. Entonces imagínate si yo aprendo que no debo llorar, aprendo que hay cosas que se tienen que quedar ahí y que en algún momento, pues claro que nos van a hacer daño, ¿no? Imagínate si yo no me bañara nunca, ¿qué pasaría? En algún momento eso le causaría daños a mi cuerpo. Hacemos lo mismo desde este plano espiritual o desde adentro. Tenemos que llorar. Si te cuesta trabajo, a lo mejor es porque lo aprendiste. Yo te sugiero, y es una palabra mágica, que te digas, me doy permiso para llorar. Permítetelo, date permiso de llorar y vas a ver que algo va a pasar en tu cuerpo. Permítetelo y poco a poco, no va a ser de la nada que mañana te pongas a llorar por todo, pero a lo mejor poco a poco tu cuerpo va a decir, sí se nos permite limpiarnos internamente y poco a poco lo tiene que ir reaprendiendo, porque esto que aprendiste hay que darle un nuevo significado. Sí, es muy interesante. Entonces, lloren todo lo que necesite su cuerpo. Wow, eso es muy interesante. Oye, y dime una cosa, ¿en terapia se puede aprender eso? Sí, claro. Aprendemos, como te decía, a conocernos, qué hacer con nuestras emociones, qué hacer con nuestras heridas, qué hacer con nuestro pasado, qué hacer o cómo dirigir nuestro presente. Aprendemos muchísimas cosas. La verdad es que el conocernos nos da todo para saber qué quieres hacer con esto que conoces de ti. Y entonces tú decides, a lo mejor hay cosas que te gustan de ti y que no quieres cambiar, pero si te están causando un conflicto dices, bueno, las mejoro. O va a haber otras que digas, de plano esto no lo quiero en mi vida, no sé por qué lo hago, y entonces se cambia. Podemos hacer muchísimas cosas en la terapia, pero una de las más importantes justamente es conocerte y saber cómo poder trabajar con tus emociones, con tu cuerpo y con quién eres. Porque a diferencia de lo que creemos, nosotros regimos al cuerpo. O sea, es mentira esta idea de que dicen, es que mis emociones me dominan. Tus emociones no pueden dominarte, tú eres quien rige, tú eres tu yo que rige. No podrían tus emociones tener más control sobre ti que tú mismo. Pero a veces así lo aprendemos. Entonces en la terapia entendemos que somos quienes controlamos nuestro cuerpo, nuestras emociones y demás. O sea, te enseña a tener control sobre ti. O sea que sobre esto hay muchos mitos, ¿no? Sí, que los damos por hecho. Como esta señora que quería exorcizar al chamaco, ¿no? Sí, inclusive también se ha dicho de la terapia lo mismo, ¿no? Es que los terapeutas también son cosa del diablo, también lo he escuchado mucho, no entiendo cuál es la relación, pero en muchas ocasiones he escuchado también ese tabú sobre que son del diablo. Quiero imaginar por el tema de la locura, ¿no? Que pues como hay pacientes que ya tienen un trastorno mental, a veces actúan como pues desde este concepto que tenemos de locura y por eso se cree que los terapeutas pues también son cosa del diablo, ¿no? Cuando pues es todo lo contrario, es sumamente sano, es un área de la salud, entonces no tiene nada que ver con eso. Oye, ¿y tienes alguna vez te ha pasado, la neta, que
a lo mejor el trato con un paciente o algo te ha dado miedo? Que me ha dado miedo. No, fíjate que no me ha ¿No? dado miedo, no. Pues de repente como que no miedo, pero sí tengo como a veces prepararme mucho emocionalmente, como te decía, cuando tengo que trabajar con los papás de los niños. Porque en algunas ocasiones ellos creen que yo tengo la obligación de reparar a sus hijos completamente, cuando ya lo he mencionado, realmente es un trabajo en equipo donde ellos también pues tienen que involucrarse, también tienen que ser parte del proceso. Entonces hay veces en que no como tal me da miedo, pero sí como que me mentalizo y digo, ay, a ver, ¿qué me va a decir la mamá o el papá de repente sobre pues su hijo y demás, ¿no? Porque ellos creen que solo me toca a mí. Entonces yo muchas veces cuando les digo, oye, pues tú también tienes que hacer tu proceso, tú también tienes que trabajar en ti, te vuelvo a decir que la mayoría de las mamás y papás son súper lindos y si llevan a sus hijos es por algo y deciden sí trabajarlo, pero sí hay algunos casos donde creen que la terapia es para ellos y ya. Entonces ahí no me da miedo, pero sí me mentalizo mucho, ay, voy a enfrentar esto, ¿no? Entonces tengo que ver cómo puedo abordar esa plática con los papás sin que de repente pues hagan un drama porque a fuerzas los cito, ¿no? Que a veces es hasta insistirles de no ha venido a su sesión, no ha venido y hay que estar atrás de ellos. Entonces es un poco pesado, un poquito tedioso. Dice Lancelot que saludos desde el Instituto Acatitlan. Ay, hola, sí, Lancelot. Sí. Después dice... sí. Adal está escribiendo cosas extrañas. Ok. Y así que no las vamos a leer. Perdón, Ok. Adal. Si necesitas terapia, te podemos pasar el teléfono. Ok. Oye, dime otra cosa interesante. En esta cuestión de tratar con la gente que necesita terapia, ¿qué hay de cierto que no es correcto que trates familiares? Ok, bueno, en esta idea es recomendable que no trabajes con familiares, pero más bien es porque en la terapia pues salen muchas cosas como de tu vida, ¿no? De repente tenemos que indagar un poquito como en tu historia de familia, en tus heridas o en cosas que son muy personales y que de repente pues es incómodo contárselo a un familiar. Entonces, por eso se dice que se recomienda que no, porque también no somos totalmente honestos, ¿no? O sea, de repente, pues, ¿cómo le voy a compartir a mi misma familia? Que a lo mejor, no sé, por poner un ejemplo algo dramático, ¿no? Pero que a lo mejor tengo otra pareja o que estoy siéndole infiel a mi marido, pues no soy tan honesto porque digo, ay, no, es mi familia, ¿qué va a decir? Entonces no soy honesto y no me funciona. Por eso se recomienda que no podemos ir con amigos o más bien que no podemos atender a amigos o a familiares por esta misma dinámica, porque no somos totalmente honestos muchas veces. La verdad es que creo que tiene menos que ver con el terapeuta porque, como les decía, trabajamos mucho en la objetividad, en tratar de atender el caso y ser lo más profesionales posibles, pero pues de repente si también no tenemos esta honestidad total, pues no podemos trabajar. Y sí sucede que hay como cierto, no le voy a contar esto mejor porque es familia, o sea, sí hay cierta barrera. Por eso es mucho mejor que asistan con alguien que no tenga como este vínculo pues de amistad o de sangre. Oh, entonces definitivamente tú recomiendas que con familiares, ¿no? Pues yo recomiendo que es mucho mejor que vayas con una persona que no te conozca para que te abras completamente, pero si tú dices, bueno, yo realmente creo que sí confío y que sí puedo ser transparente y sí puedo decir todo, pues adelante, no pasa nada. Pero ¿Tú lo has creo hecho? que sí, lo he hecho, pero sabes, es más como, no como terapia, sino de repente lo hago más bien como una orientación, como una consulta, como más entre amigas, como más te puedo dar como alguna orientación y demás, y tú sabes, no tal como un trabajo terapéutico, porque sí de repente siento que a veces no podemos ser totalmente transparentes en ese sentido. Entonces creo que sí es mucho mejor que sea alguien profesional, más bien que no te conozca. O sea, tú lo has hecho más en un plano como de familiar. Sí. No poniéndote en el plan de terapeuta, ¿no? Claro, sí, más como una asesoría. De repente me pasa que pues también tengo algún tema familiar y mi misma familia me dice, a ver,
no, pues danos tu punto de vista, y es eso, es mi punto de vista, es una orientación, yo creo que podría funcionar esto o aquello, pero como tal, que sea una terapia con esa estructura de cada sesión va, si trabajamos esto y vamos abriendo ese trabajo terapéutico, no lo he hecho de esa manera. Casi siempre son como más asesorías, o con mis mismas amigas que de pronto igual me piden algún apoyo emocional, les doy algunas herramientas, pero hasta ahí. Oye, fíjate que yo tengo una prima que es una gatita medio rechoncha. Ok. Y un día dijo, ya no voy a ser rechoncha, ya me caí gorda. Y entonces fue con el nutriólogo y con el dietista. Ok. Y ya se enfureció porque los dos le dijeron que primero fuera terapia. Ok. Así que ella dijo, no, gorda, estoy bien. Y se enojó mucho. Además se enojó mucho. ¿Qué opinas de esto del sobrepeso e ir a terapia? ¿Tiene que ver? Sí tiene que ver un poquito. Digo, a final de cuentas tenemos que aprender a aceptarnos tal y como somos, pero muchas veces también no nos damos cuenta de lo que le vamos haciendo a nuestro cuerpo. Es decir, de repente también no tenemos esa conciencia de saber lo importante que es cuidar de nosotros mismos en todos los sentidos. Déjame decirte que una de las bases más importantes también del amor propio es pues que comas a tus horas y correctamente, que descanses bien, que realmente cuando tengas inclusive que ir al baño vayas y no te aguantes, y muchas veces nada de eso hacemos y es lo básico. De ahí tenemos otras cosas, pero a veces en lo básico ni siquiera eso lo atendemos y esa es una forma de autocuidado. Entonces de repente también el hecho de que comamos mucha comida que le hace daño a nuestro cuerpo, comida chatarra, o no nos ejercitemos cuando el cuerpo a lo mejor lo necesita, pues también es que no estamos cuidando correctamente nosotros. Tenemos que aprender a amar nuestro cuerpo y todo lo que va pasando, pero también tenemos que cuidar de él, o sea, tenemos que tener un equilibrio entre esas dos cosas. Entonces de repente sí, cuando vamos dejando a nuestro cuerpo, pues claro que es importante tener en cuenta pues qué estoy haciendo, si realmente sí me estoy cuidando, si realmente sí estoy haciendo algo o me estoy haciendo responsable de mí. A veces cuesta mucho querer hacernos cargo de nosotros y es lo más importante, el que tú sepas que tú dependes de ti. Entonces yo creo que obviamente la direccionaron a la terapia para ver qué está pasando con ella, cómo se está cuidando, si realmente está haciendo algo al respecto y demás. Entonces creo que pudo hacerlo de la mano, ¿no? A lo mejor su terapia de nutrición para que le digan qué pasa y le den una dieta. Creo que eso fue bastante valioso y bastante importante y hay que reconocérselo también. Pero también en el plano emocional hay que trabajarlo para no volver a llegar al mismo punto. Porque si no, también por eso iniciamos dietas una y otra vez y no pasa nada. Porque tampoco estamos atendiendo lo que nos hace llegar a ese punto. Entonces es un equilibrio también. No, se está despidiendo Melissa. Ay, Melissa, qué lástima que te tengas que ir. Hasta luego, qué gusto que estuvieras aquí. Oh, dice la ranita, yo quiero terapia porque a veces me siento triste y enojado. Pues ranita, en privado te damos el teléfono y ya te comunicas. Ya te dijeron que sí puede ser en línea. Es que él está en Veracruz. Ah, ya, ok, sí. Oh, pues fíjate que aquí en Marionetas le damos un regalo muy especial a los invitados. Ok. ¿Y sabes qué es? ¿Qué es? Un cuento solo para ti. Tu cuento. Ok. O sea que nadie lo ha escuchado jamás, ¿eh? Es mundial. Ok. Así que voy a ir por el cuentacuentos. Me parece bien, perfecto. Pero dame un beso. Ay, gracias. Y le voy a decir a mi prima la gorda que vaya contigo. Claro que sí, cuando quiera aquí la recibimos. Bueno, tú mientras saluda a la banda, voy por el cuentacuentos. Perfecto. Y me llevo mi esperamos. tronco. Ok, adiós. Pues salúdale lo que hay ahí. A ver, vamos a ver qué nos están poniendo. Pero no leas cosas feas, ¿eh? Ok, eso pasa todo el tiempo. A mí no me conflictúa. Yo creo que siempre va a haber personas que te apoyen y personas que no te apoyen. Pero ahí yo creo que es muy importante siempre confiar en ti, en lo que eres, en lo que sabes y todo eso. Entonces, no me conflictúa. No sé qué habrá puesto, pero yo estoy en calma. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? ¡Ah, qué bonita eres! Ay, muchas gracias. Yo me llamo Cierto Ok, y yo soy el cuentacuentos. ok.
Y hoy te voy a platicar un cuento solo para ti. Me parece perfecto. Se llama El bosque de las palabras olvidadas. Ok, vamos a prestar atención. Y dice así: había una vez, más allá de los caminos conocidos, un bosque al que pocos se atrevían a entrar, no por miedo a monstruos o a perderse, sino porque era un bosque muy silencioso. Se decía que ahí vivían todas las palabras que la gente no se atrevía a decir. En ese lugar misterioso, Mario, el peludo y confundido Sasquatch, llegó una mañana con el corazón enredado. Había intentado de todo: bailar en la lluvia, comer pan dulce, gritarle a las nubes, pero nada calmaba esa punzada en el pecho que no sabía cómo nombrar. Al internarse en el bosque, se topó con una mujer de cabello color vino y ojos que parecían escuchar más allá de lo visible. Se llamaba Lenny. ¡Qué casualidad! Ay, sí. Se llamaba Lenny y cuidaba de ese lugar extraño. No hablaba mucho, solo ofrecía una silla, una libreta y una mirada amable y amorosa sin juicio. ¿Y tú qué haces aquí?, preguntó Mario, entre sospechoso, curioso, enojado. Recojo palabras, respondió ella con una sonrisa suave. Las que no se dijeron, las que pesaban demasiado, las que se tragaron con saliva para no incomodar. Mario se sentó y, sin saber cómo, comenzó a hablar. Primero dijo cosas sueltas que le molestaban: el eco en su cueva, que extrañaba a alguien sin saber a quién, que a veces no entendía por qué se enojaba tan fácil. A medida que hablaba y hablaba, las ramas del bosque crujían y de entre las hojas caían pequeñas lucecitas. Eran palabras olvidadas, flotando libres otra vez. Lenny no opinaba, no corregía, no interrumpía, solo escuchaba, como si al hacerlo le dijera a Mario: lo que sientes es importante. Y entonces ocurrió la magia. El bosque, antes gris y callado, empezó a llenarse de color. Las hojas se tornaron verdes y brillantes. Aparecieron flores con formas de signos de interrogación y mariposas con alas de punto y coma. ¿Qué está pasando?, preguntó Mario maravillado. El bosque florece cuando alguien se atreve a nombrar lo que le pesa, dijo Lenny, porque lo que no se dice se pudre por dentro, pero lo que se comparte se transforma. Cuando salió del bosque, Mario no estaba curado, pero iba más ligero, más claro, con ganas de regresar, porque entendió que hablar no es una debilidad, es un acto de magia cotidiana. Desde ese día, Mario no le tuvo miedo a hablar, y tampoco al silencio, porque ahora sabía que dentro de él podían crecer flores. Fin. Ay, qué bonito cuento. Es tu cuento. Me encantó. Oye, pues vamos a... Espera, déjame arreglar mi bigote. Y vamos a quedarnos quietos para nuestra captura de pantalla. Y para despedirnos, quiero que nos digas una súper verdad y una súper neta sobre ir a terapia. Ok. Una verdad sobre la terapia es que nos ayuda con nuestros problemas, nos ayuda cuando necesitamos encontrar un poquito de luz. Y la neta es que esa luz está dentro de nosotros. ¡Ay, qué bonito! Bueno, hermanitos, pues gracias por estar en Marionetas. Nos despedimos y acuérdense que cuando se topen con una verdad que los ponga a temblar, busquen una hermosa neta que les dé luz en el camino. ¡Hasta luego! Gracias por estar aquí.